Bien está entonces. Bueno, muy buenos días. Hoy no es martes 13, aunque en algún momento lo ha parecido. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Yo, con total brevedad, decir simplemente que los socialistas valencianos estamos especialmente contentos y agradecidos a la Ejecutiva Federal y al Secretario General por hacer esta reunión en Valencia. Sobre todo para reivindicar a todas aquellas personas que durante estos 20 años han luchado contra la corrupción. A los fiscales, a los jueces, a los periodistas y a los políticos que han luchado contra la corrupción. Valencia, la Comunidad Valenciana, no es una comunidad corrupta. Quien es corrupto es el Partido Popular. Y sin más, nosotros hoy lo que hemos planteado es una declaración política y el principio de un esfuerzo colectivo, una alianza entre toda la sociedad para vencer la corrupción, pero sobre todo para abrir un nuevo espacio para la democracia española. Muchas gracias, Pedro. Tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo primero, perdonad y disculpad el retraso. Ha sido una mañana azarosa, pero para mí es un placer estar en Valencia y poder celebrar en esta ciudad y en esta comunidad una ejecutiva que da cumplimiento también a un compromiso que adquirí cuando fui elegido secretario general y que también me pidió precisamente Ximo Puig hace ya tiempo, y es el que celebráramos ejecutivas en distintos puntos de España, porque hay muchas comunidades autónomas con muchas ganas de que la Ejecutiva Federal esté presente y hemos iniciado precisamente en la Comunidad de Valencia pues este periplo, este recorrido que vamos a tener en distintas otras comunidades autónomas como Ejecutiva Federal. Pero decía que para mí es un honor estar aquí porque durante la campaña como secretario general y posteriormente siempre dije que si en España era el cambio una urgencia, en la Comunidad de Valencia es una emergencia. Y lo que yo quería trasladar, y les quiero trasladar a ustedes como representantes de los medios de comunicación, a toda la opinión pública de la Comunidad Valenciana, es que el Partido Socialista se va a volcar con el socialismo valenciano para ganar las elecciones municipales y autonómicas en mayo de 2015. Que creemos que el cambio se puede producir y va a llegar de la mano del socialismo valenciano con un nuevo gobierno decente, limpio, de progreso, de izquierdas, que proteja a quienes peor lo están pasando y sobre todo ponga pie en pared ante tanta corrupción y falta de ejemplaridad que se está viendo por parte de distintos representantes del Partido Popular. Muchas de las demandas, y lo hemos hablado Ximo y yo en muchas ocasiones, que plantea el socialismo valenciano de regeneración democrática, de un nuevo marco de convivencia territorial, de revisar nuestro sistema de financiación autonómica, son muchos de los puntos que ahora mismo, como secretario general y también como dirigente de la Ejecutiva Federal, hemos asumido a nivel estatal. El Partido Socialista está comprometido con esa reforma constitucional que alumbre un nuevo marco de convivencia territorial y, en segundo lugar, lo hemos dicho una y mil veces, y lo repetiré una y mil veces, estamos dispuestos también a afrontar un proceso de reforma del sistema de financiación autonómica que dé sobre todo garantías a la financiación suficiente de servicios esenciales y del desarrollo de infraestructuras que tanto necesita una comunidad puntera como es la Comunidad Valenciana. Y, lógicamente, también hemos querido celebrar esta Ejecutiva Federal aquí para hablar de un asunto que preocupa y ocupa mucho a la opinión pública y al conjunto del socialismo español, y es, por un lado, el combate contra la corrupción y, por otro lado, también la regeneración democrática. Esta misma semana he estado en Alicante, también con Ximo y con el, esperemos, próximo alcalde de Alicante, con Gabriel, y vimos una escena que no tenía que haberse producido como consecuencia de la inacción del Partido Popular, y es que pues la señora Castedo sigue siendo alcaldesa de Alicante y en consecuencia no está representando de manera ejemplar a los intereses y a los derechos de los vecinos y vecinas de Alicante. En muchas ocasiones se plantea cuál es la postura del Partido Socialista respecto a la corrupción. Yo creo que desde que he sido elegido secretario general nunca me he puesto de perfil como otros líderes políticos, y en este caso hablo del señor Rajoy. Siempre he afrontado con contundencia y de manera implacable esos casos de corrupción que se hayan podido, desgraciadamente,
afectar al Partido Socialista o casos de falta de ejemplaridad, como hemos visto como consecuencia de pues el uso de las tarjetas negras en el caso de la Caja de Madrid. Y eso es lo que yo le pido al Partido Popular y le pido en concreto al señor Rajoy. Ayer, o hoy mismo, mejor dicho, hemos escuchado al señor Floriano decir que el ingreso en prisión del señor Matas era ejemplar. Ayer o antes de ayer hemos escuchado decir a la señora de Cospedal que no puede el Partido Popular hacer más para luchar contra la corrupción. Y mientras tanto estamos viendo al señor Rajoy que sigue callado, que sigue de perfil y que no pone en marcha ninguna medida para regenerar la vida democrática en nuestro país y para luchar contra la corrupción. Lo único que hace es pedir perdón. Y yo le digo al señor Rajoy que el perdón en política no es suficiente, que lo que debe de hacer es, 1, comparecer en el Congreso de los Diputados y 2, explicar a los españoles qué medidas va a tomar como presidente del Partido Popular a nivel interno y como presidente del Gobierno para que esos casos de corrupción no se vuelvan a producir en nuestro país. Y finalmente tiene que afrontar y asumir responsabilidades políticas. Con la Gürtel, con esta trama de financiación irregular que estamos viendo día sí día también en los medios de comunicación, no solamente se está escandalizando la opinión pública española, sino sobre todo estamos viendo a un Partido Popular y a un presidente del Gobierno inmóvil, que no coge el toro por los cuernos y afronta un problema que es el de la corrupción, que debe de ser resuelto con la máxima contundencia. Yo termino, antes de que ustedes me hagan todas las preguntas, nos hagan todas las preguntas que consideren, diciendo lo siguiente. Yo estoy convencido de que la mayoría de los militantes del Partido Popular son gente honesta. Estoy convencido de que los votantes del Partido Popular son gente que vive de manera escandalizada e indignada lo que está ocurriendo con el Partido Popular. Y creo que el problema del Partido Popular no son sus militantes, el problema del Partido Popular son sus dirigentes. Una cúpula que ha convivido con la financiación irregular y con la corrupción durante años. Por tanto, no son los militantes del Partido Popular los responsables de estos casos de corrupción, sino sus dirigentes. Y esa convivencia con la financiación y con supuestos casos de corrupción de la cúpula del Partido Popular es lo que le hace al presidente Rajoy incapaz para poder asumir ningún tipo de responsabilidad, porque ¿dónde empiezan y dónde acaban? En consecuencia, nosotros lo que hemos siempre reafirmado es que para que se regenere la vida democrática también es necesario que el Partido Popular, a nivel de la Comunidad de Valencia y también a nivel estatal, pase a la oposición y se regenere en el lugar donde se tiene que regenerar un partido, que es en la oposición. Y no pueden seguir al frente de las instituciones a partir de las próximas elecciones, y para eso va a trabajar el Partido Socialista. Dos preguntas, por favor. La primera, ¿nos podría decir cuáles son las líneas o el marco de la Declaración de Valencia? ¿Cuál es la línea que el PSOE quiere impulsar a partir de esta declaración y en qué se puede concretar? Porque al respecto hay muchas. Y después una segunda, ayer Rajoy dijo en Alicante, los que estuvimos ahí lo vimos escuchar, que decía que bueno, que él considera que un pacto PP-PSOE para reformar la Constitución es insuficiente e incluso retó al PSOE, le retó a usted a que dijera qué es exactamente lo que quiere reformar la Constitución, porque él decía que bueno, que si no se concreta él no sabe realmente qué es lo que se pretende hacer con esta reforma. Bueno, respecto a la segunda pregunta, creo que lo importante es que se abra la puerta a esa reforma constitucional. Y, por tanto, a partir de que se abra la puerta a la reforma constitucional, saber cuáles son los apoyos que se concitan. Pero el camino se hace andando. Y el problema del señor Rajoy es que lleva mucho tiempo inmóvil, mirando hacia otro lado. El señor Rajoy se cree que la mejor manera de resolver los problemas es darles la espalda. Hubo un tiempo, a lo mejor, en el que, dejando estar y no solucionando los problemas, no afrontando los problemas, tendía el señor Rajoy a pensar que se solucionaban, y lo que estamos viviendo en Cataluña es precisamente una grave fractura social, no solamente entre la población catalana, sino entre España o mejor dicho, Cataluña y el conjunto de España. Por tanto, la reforma constitucional, el señor Rajoy sabe perfectamente cuáles son las grandes líneas que propone el Partido Socialista. Una reforma constitucional que, primero, lo que debe de hacer es renovar nuestro marco democrático, regenerar la vida democrática en nuestro país. Si queremos revisar, como queremos los socialistas, el número de aforados, tenemos que retocar la Constitución.
En segundo lugar, queremos blindar los derechos básicos que ahora mismo están viéndose atacados como consecuencia de los gobiernos del Partido Popular, singularmente en administraciones autonómicas como esta, y es la sanidad pública, la educación pública o el sistema público de pensiones. Y en tercer lugar, queremos que haya de verdad una España federal. Los problemas de financiación autonómica no solamente los está sufriendo Cataluña, los está sufriendo también en una comunidad como la valenciana. Y por tanto tenemos que dar estabilidad a los ingresos públicos para financiar aquello que es esencial para garantizar la cohesión social, como es, por ejemplo, la educación pública y la sanidad pública. Estas son las cosas de las que nosotros queremos hablar en la reforma constitucional. Y yo estoy convencido de que antes o después esa reforma constitucional se abrirá paso. Y respecto a la primera, que era, discúlpeme, la declaración de Valencia, hay dos partes. Una, bueno, Chimo, si quiere la especifica más, hay una parte más vinculada a la corrupción y hay otra parte más vinculada a la regeneración democrática. Lo que sí que les digo es que esta iniciativa no es un punto y final, sino que es un punto y seguido. Es decir, que esta declaración de Valencia vamos a hacer dos cosas como Ejecutiva Federal. En primer lugar, vamos a presentarla al conjunto de los agentes sociales a nivel estatal. Vamos a presentarla a ONGs, al tercer sector, a asociaciones que están buscando una mejora en la calidad democrática en nuestro país. Y, en segundo lugar, vamos a ponerla a disposición de todos los ciudadanos que quieran aportar sus ideas y sus iniciativas en la página web del Partido Socialista, www.psoe.es, para que todos aquellos ciudadanos que quieran aportar y darnos sugerencias para mejorar la calidad de vida, la calidad democrática de nuestro país, pues lo puedan hacer de manera directa. Y si quieres, Chimo, puedes tú... No, bueno, yo creo que en definitiva hay una parte, digamos, de principios que tiene que ver con lo que decía el secretario general, y después hay también unas acciones inmediatas que se quieren plantear en el Congreso de los Diputados, porque realmente lo que decimos es que hay que pasar de las palabras a los hechos. Y claro, en este momento estamos viendo cómo el Partido Popular está diciendo, el señor Rajoy, que ya han hecho, decía Cospedal, que lo habían hecho ya todo, y todo está por hacer. Y no es razonable decir esto cuando dejan salir a Matas y al mismo tiempo no dejan entrar a Fabra. Por tanto, queda muchísimo por hacer. Pero yo creo que lo ha dicho el secretario general, lo fundamental es que nosotros lo que ponemos es al servicio de España nuestra propuesta, pero es una propuesta que tenemos que hacer entre todos. Debemos conseguir una alianza de la sociedad civil y de las instituciones para de verdad fortalecer la democracia. Les pongo dos ejemplos antes para que sepan las medidas que hemos aprobado en la Declaración de Valencia, que tienen ustedes, imagino, si no lo tendrán en breve. Hemos propuesto, a diferencia de que el Partido Popular en el año 2003 subió el umbral de delito fiscal a 120.000 euros, nosotros estamos proponiendo en esta Declaración de Valencia que se rebaje a los 50.000 euros. Y, en segundo lugar, sabrán ustedes que también propusimos en las iniciativas parlamentarias de la semana pasada el que todas aquellas personas que vayan a optar a un cargo público, a un cargo de representación pública, tanto al principio del mandato como al final del mandato, se expidiera por parte de la agencia tributaria un certificado fiscal donde se dijesen dos cosas. Uno, que ese representante público está al corriente de todas sus obligaciones tributarias, y dos, el patrimonio, la situación patrimonial de ese representante público, tanto al inicio como al final de su mandato. En la Declaración de Valencia incorporamos una innovación respecto a esta iniciativa, y es que decimos que si no se justifica cada uno de los euros de esa variación patrimonial que pudiera tener el alto cargo o el representante público durante ese mandato, se incurrirá en un delito castigado con pena de prisión, inhabilitación o una multa que suponga el triple del incremento patrimonial no justificado. Es decir, lo que estamos proponiendo es que en esos casos de corrupción política no solamente el político corrupto la pague, sino que también lo pague, que devuelva con su patrimonio el dinero que haya robado. Buenas tardes. Dos preguntas breves. La primera, nos gustaría que valorasen los datos del CIS que acabamos de conocer hace un rato. Sí. Y quería preguntarle también si piensan pedir la dimisión de la ministra de Sanidad una vez se ha superado ya la crisis del ébola y una vez que la persona infectada ha recibido el alta.
Bueno, lo primero de todo es enviar a Teresa, lo hemos hecho en otras ocasiones, pero lo volvemos a hacer porque hoy es un día de alegría para todos los españoles y lo es también para el Partido Socialista. Un abrazo tanto a ella como a su familia por haber superado la enfermedad del ébola. En segundo lugar, reconocer el excelente trabajo que están realizando los profesionales de la salud, desde las enfermeras hasta los médicos, porque en situaciones de precariedad en muchas ocasiones como consecuencia del desmantelamiento de la sanidad pública que se está produciendo, singularmente en aquellas comunidades gobernadas por el Partido Popular, los profesionales de la salud están haciendo un trabajo extraordinario y lo hemos visto en este caso también. Y en tercer lugar, yo les puedo afirmar hoy que vamos a solicitar de nuevo la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso para que explique la gestión de la crisis del ébola, que explique desde el minuto 1 hasta el final qué es lo que ha ocurrido, cuáles han sido la cadena de errores que se ha producido, tanto por parte del Ministerio de Sanidad como por parte también de la Consejería, en este caso de Sanidad, de la Comunidad de Madrid. Y debe de ser el presidente del Gobierno quien dé la cara. Y por tanto, no nos va a bastar el que rechace de nuevo, también en esta cuestión, la comparecencia del presidente del Gobierno. Y a partir de ahí, efectivamente, junto a la alegría, sí que le digo que es la hora de las responsabilidades y la primera responsabilidad política tiene que ser la dimisión de la ministra Mato. ¿Y sobre el CIS? Respecto